Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 179 de tu cronomeditación, es el Yux S10. Vamos a escuchar a Guilla, que nos recita el mandato. Después te charlo un poquito con respecto al día. Eso 10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida, perfecciono con el fin de catalizar produciendo la energía. Sello la matriz de la autogeneración con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la realización. Muy bien, nos está guiando G10. Acordate que siempre el que guía al Yux es el poder de algún otro. Por lo tanto, si te estudiaste los atributos, la esencia, el poder, la acción, la célula de tiempo que tiene los sellos y los tonos, vas a saber perfectamente cuál es el poder de la realización. Es de la letra G, que es el sello número 7. Es de color azul, igual que la letra S, con la única diferencia que la letra S es el sello número 19. Es el último sello de color azul de los 20 sellos del telar. Entonces, en el telar, ya sabes muy bien, se combinan los 20 sellos con los 13 tonos y obtenemos los 260 yux. De esa manera también obtenemos 20 ondas, de 13 yux cada una. Y el día de hoy estamos en el yux número 10 de la onda número 14, de la letra U. Así que estamos en la onda para amar. Qué bella onda. ¿Y cómo se ama? ¿Cómo se manifiesta el amor? Y bueno, se manifiesta a través de la letra S. Se manifiesta para catalizar. El amor, como siempre te digo, es el producto de la amortiguación de energía entre tu cuerpo físico, que es tu propio jhana, y tu propio prana, que es el mundo que tenés alrededor tuyo. Entonces, el jhana produce el prana. El prana es la energía sutil que sucede entre medio de tus partículas subatómicas. En realidad no existe en el medio de tus partículas subatómicas, sino que tus propias partículas creen estar sintiendo la presencia de otras partículas. Por lo tanto, elaboran dentro de ellas mismas, dentro de su propio jhana, la sensación de existencia de lo que tienen próximo. Y eso es electromagnético, esas presencias. Entonces, no afecta a la composición del jhana, pero eso termina desarrollando el prana, que es la energía sutil que consideras que es todo lo que tenés alrededor. Entonces, si el fin de esta onda de la letra U está relacionado con el fin de amar, que es el fin de la letra U del sello número 10, cuando hemos llegado al sello número 19, se desarrolla el tono 10 y nos encontramos en un día de la vida. Es el último día de la vida dentro de la onda. Acordate que los tonos de la vida son el 2, el 6 y el 10. Cuando llegamos al 10, la vida se manifiesta. ¿Ok? En el tono 2 se polarizó, en el tono 6 se organizó y en el tono 10 la vida se manifiesta. Por eso estamos con el tono planetario de la manifestación. Entonces, ¿cómo comienza esto? Bueno, comienza con que yo soy diseño, porque obviamente la manifestación se basa en el diseño que se obtenga de los hologramas del día. ¿Cuántos hologramas tenemos en un día? Muchísimos, muchísimos. Pensás que por segundo, para poder desarrollar con alta definición tus sentidos, necesitas un montón de hologramas por segundo. Para una película se necesitan 36 fotogramas, que son imágenes planas. En cambio, el holograma es una imagen tridimensionalizada de lo que tenés alrededor tuyo. Tu cuerpo, tu chispa vital, se encarga de energizar esa imagen, haciendo que la forma de tu físico la podés ver y sentir como tu propia presencia física, mientras que todo lo que tenés alrededor lo sentís sutilmente como si fuesen cosas que tenés alrededor, y eso es lo que se elabora con el prana, que era lo que te comentaba antes. Entonces, con el tono planetario de la manifestación se nos está manifestando la obra,
Y en este caso tenemos una obra de arte planetario, por eso es el tono planetario. Si estuviésemos en otra realidad donde la manifestación fuese otro tipo de manifestación artística, no le llamaríamos tono planetario. Pero como estamos en un universo, o hemos desarrollado alrededor nuestro un universo cósmico y habitamos dentro de un planeta, el tono 10 es tono planetario, porque eso te recuerda de que existimos dentro de una obra de arte planetario. Esta obra de arte planetaria es creada con tus sentidos. La estás sintiendo, crees que existe, podés sentir las presencias de las cosas que tenés alrededor, y todo esto es una manifestación del existencialismo, la manifestación de la vida. Por eso es con el tono planetario de la manifestación. Y lo que se sella hoy es el tercer sello de la matriz. Sello la matriz de la autogeneración. Primero comenzó con el sello número 17, la letra J, se selló el inicio de la matriz de esta columna que estamos experimentando. Es la columna número 9, ya la estamos terminando, ahí estamos en el último, como viste. Y la función de estar ahí en el último, que es S10, es que dentro de 2 yugs vamos a estar ya de vuelta a la letra A, iniciando una nueva columna, que es la columna número 10 de tu cronomeditación. Eso quiere decir que en 4 columnas, completadas 4 columnas más, ya estamos terminando tu cronomeditación. Si en cada columna hay 20 yugs, es 4 por 20, nos da 80. O sea que si hoy estamos al día 179, nos está faltando por vivir 181 más lo que nos resta del día de hoy. Bueno, ante todo espero que el día lo hayas comenzado muy bien, lo hayas comenzado recitando el mandato para recordártelo durante el día. Sabes que después lo tenés acá en la aplicación y lo podés leer cuantas veces lo necesites. Y que la función de la manifestación de la vida, de la onda, de la letra U, está relacionado con que vamos a catalizar. Es con el fin de catalizar. Y si está relacionado con que al principio de todo era el propósito del corazón para amar y etcétera, etcétera, que son los atributos de la letra U, al llegar a la letra S nos dice justamente que cuando una vez que ya se desarrolló tu amortiguación de energía con todo lo que tenés alrededor, y de todo eso surge el amor justamente porque es una amortiguación que estás desarrollando en donde hay atracción y rechazo, la mejor manera de manifestar esta onda del amor es mediante la letra S, porque obviamente la letra S es la autogeneración de la energía que en este caso nos sirve para catalizar. Entonces lo que vamos a catalizar es el amor, lo que vamos a catalizar es esa energía llamada amor que se produce entre medio de nosotros, que nos permite obtener atracción de nuestros cuerpos y por momentos rechazo también. El amor es atracción y es rechazo, es ambas cosas, no es odio, odio es otra cosa, eso ya son malas interpretaciones. ¿Ok? Pero en la naturaleza de la amortiguación de la energía se produce atracción y rechazo. Y a veces cuando nos rechazamos nos extrañamos hasta que nos volvemos a encontrar. Ese es un sano rechazo, pero es cíclico, es natural. No podemos estar pegados a nuestro amor todo el tiempo. Nos terminaríamos asfixiando uno con el otro. Entonces, la atracción y rechazo es algo normal que debe suceder en el amor, porque es una consecuencia de la amortiguación de energía. Y el día de hoy que estamos en el Yux S10 es un perfecto día para poder entender la energía manifestada. Entonces, con la ciencia de la vida, que vendría a ser la ciencia aplicada a la vida para poder comprender la vida que tenemos alrededor nuestro, perfecciono con el fin de catalizar produciendo la energía. Entonces, lo que te venía diciendo tenía que ver con la producción de la energía. ¿Cómo se produce la energía del amor? ¿Cómo se produce la energía de esta onda?
amortiguando con todo lo que tenés alrededor. Y de esa manera produciendo la energía. Esa es la manera en que se produce la energía. ¿Y qué hago cuando eso sucede? Perfecciono esa producción de energía, el produciendo la energía. Y lo perfecciono con el fin de catalizar. ¿De catalizar qué? La propia energía. Ya que cuando comienza esto de la autogeneración de la energía, no hay manera de pararlo. La única manera es catalizar lo que por alguna cosa u otra termina siendo una energía que nos puede llegar a complicar la existencia. Entonces hay que catalizarlo para que no nos afecte. Acordate que en el día de mañana viene el tono espectral, es el tono de la liberación, así que no te preocupes, todo aquello que hoy no se pueda llegar a catalizar en el día de mañana se disuelve. Eso hace que el sistema cíclico del gobierno del tiempo es perfecto. Nunca tenés que tener miedo porque un yux ayuda al otro. Los que van a venir son consecuencia del presente. Y suceden perfectamente de forma cíclica. Y a su vez, durante el día de hoy, tenemos algo maravilloso que se llama el oráculo, que son otros 4 yux que colaboran con el yux del día. Y de esa manera, si algo le faltase a ese 10 para poder elaborar lo que tiene que desarrollar durante el día de hoy, se complementa con los poderes de los 4 yux de su propio oráculo, obteniendo así la quinta fuerza, que es la fuerza que comanda la ejecución de su propio desarrollo, de lo que ese 10 tiene que cumplir con el día de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿y qué es lo que tiene que cumplir ese 10 durante el día de hoy? Lo que tiene que hacer ese 10 es ser el yux que rige el comportamiento energético de todo lo que tengo alrededor mío. Y a partir de ahí, al regir la energía, cuando el tiempo rige la energía, cuando el tiempo gobierna la energía, automáticamente está también gobernando el existencialismo de esa energía. Por lo tanto, de ese 10 surge un arquetipo psicológico determinado para el día. Y a su vez se desarrolla un algoritmo de movimiento para las formas que tengo desarrolladas en mi maya, en mi realidad tridimensional alrededor mío, de una manera determinada y específica, que está definida por lo que el mandato universal del Yux del día de hoy me está diciendo. Así de importante es la lectura del mandato. ¿Ok? Bueno, amiguito. Nada más por hoy. Espero que estos 12 o 13 minutos te hayan servido y te sean útiles para poder tener una referencia del Yux S10. Para finalizar, bueno, te voy a decir, en el antiguo maya le decían tormenta, porque lo relacionaban con la fuerza de la tormenta y bla 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 bla, porque consideraban que la tormenta y el agüita que cae del cielo es la mejor manera de catalizar la energía. ¿Ok? Pero eso trata de llevarlo a tu composición bioquímica, a la generación de la chispita dentro tuyo, creándote muy rápidamente en cada instante presente. Se está produciendo una autogeneración de la energía constantemente, y el día de hoy, el día te está impregnando con la producción de lo que desarrolla ese 10, que es produciendo la energía. ¿Ok? Así que bueno, que puedas amortiguar muy bien, mucho amor y autogeneración.